Hoy nos toca ver el estudio El espíritu del engaño, la ignorancia de la verdad. Dice el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Qué lamentable es que por falta de ese conocimiento de la palabra de Dios, el pueblo venga a ser destruido, que sea llevado por una ignorancia. Y hoy vamos a ver este tema muy importante. Empezamos contigo, Mario. Bueno, Mateo nos da una pauta de la primer señal. Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, usted lo puede buscar y nos dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos va a engañar, a muchos engañarán. Esto es lo más lamentable, pastor, que teniendo la palabra podamos caer también en ese engaño. El versículo 11 y 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice el versículo 23 al 26, entonces si alguno os dijere, del mismo capítulo 24 de Mateo, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Qué fuerte la advertencia, y más en estos tiempos, pastor. Ahora, hay una palabra muy interesante ahí, porque habla el Señor diciendo, vendrán muchos falsos cristos. Y la palabra Cristo quiere decir ungido, Mesías. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene una hambre por un siervo de Dios que esté ungido. O aún los siervos buscan con un afán la unción. La unción, sí. ¿Sí? Que al final es el mismo término. Es el mismo término. Porque cuando dice, miren, está allá en el desierto, el Cristo está en el desierto, o está el ungido allá, y es esa gente que está buscando la unción, buscando al ungido de Dios, cuando el ungido ya llegó. El ungido es Cristo. Y solamente es Él, no hay otro. ¿Sí? Y algo que debemos enfatizar es que el Señor dijo que al final, como parte de las señales del fin, es que se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas. El que se cree que es el escogido de Dios como ungido, y aquel que tiene un mensaje como profético de parte de Dios y cree que tiene la última palabra de Dios. En Mateo 7, del 15 al 20, el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar frutos malos. El árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero cuando el Señor está hablando de que cómo poder reconocer a un falso profeta, un falso ungido, está hablando de dos cosas al mismo tiempo. Por un lado está hablando del fruto del Espíritu, y al mismo tiempo está hablando del don del Espíritu. Y tristemente la gente a veces se va por el puro don. Una persona muy carismática que cautiva a la gente con su enseñanza, con su porte, con su forma de hablar, pero mucha gente nada más, si es carismático, es ungido, pero muchas veces no ven el fruto. Y aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tiene que haber un balance correcto entre el don del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo.
Okay. Muchos de los errores de los grupos es porque les ha faltado tener ese carácter de un siervo de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que es claro, cuando uno no cree a la verdad. ¿Qué pasa cuando uno no cree a la verdad? Bueno, según lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12, dice: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo puedo entender ahí, pastor, que cuando uno predica, cuando uno les habla acerca de la sana doctrina de la palabra de Dios, se les da la oportunidad de creer en la verdad de Dios. Es una oportunidad única que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando aquellos que no aceptan la verdad y quieren escuchar otras pseudo verdades, dice la Escritura que Dios permite que este espíritu de engaño pueda, ahora sí, cegar sus ojos, puedan cegar sus oídos y todo su entendimiento para que crean en la mentira. Por eso entonces, estos personajes con milagros, por así decirlo, espectaculares, porque toda esa gente busca lo espectacular, entonces empiezan a creer en mentira y cosas que aún van en contra de la misma Escritura. Y al final tiene que ver con lo que nos enseña el mismo Señor Jesús, ¿no? En aquel día dirán: yo en tu nombre hice, pero pues desconocidos totalmente de Dios. Ahora, ciertamente hay siervos de Dios que oran y Dios los usa. El problema es que cuando nada más se ve el puro don y no se ve el carácter. Exacto. Así es. Cuando nada más se ve el don, entonces hay un pequeño problema con el corazón del ser humano que tiende a hacer lo malo con poder. Tienen tantito poder y empiezan a creerse, empiezan a abusar porque el poder les hizo daño. Encontramos dos ejemplos de que el apóstol Pablo disciplina a personas por no compartir de una forma correcta. ¿Qué dice Timoteo? Primera carta a Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, Pablo ya se encontraba con problemas de este tipo. Y al ver esto, pastor, es que caminaron bien y se desviaron. Iban bien y naufragaron en cuanto a la fe. Se fueron por un lado y empezaron a blasfemar. Ahora, aquí hay dos nombres, uno es Himeneo y el otro es Alejandro, pero en la segunda carta, dice ahí. Ok, es segunda de Timoteo 2:17, dice: y su palabra carcomerá como granera, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Qué tremendo. Ahora, hay uno que está en los dos. Ajá. Himeneo. O sea, ¿cómo una persona de repente agarra a Alejandro y ahora agarra a Fileto? Pero es una persona que anda contaminando. Es una persona que anda confundiendo. Así es. Y por un lado es una blasfemia. Y por otra parte es que están trastornando la fe de los creyentes diciendo: no, pues ya vino el Señor. Y ya se efectuó la resurrección. Era la postura que él quería imponer, ¿no? Y cambiar la fe. Trastornan la fe de algunos, o sea, cambiar la fe. Impresionante. Qué tremendo es esto, porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, la carta de Judas habla de eso. Sí. Y segunda de Pedro 2 también habla de eso, de la advertencia de los falsos profetas, de los falsos cristos, de la apostasía, habla de todo esto. Y hoy en este tiempo moderno hay grupos sectarios que han impactado a nuestra sociedad,
confundiendo al mundo, confundiendo a los creyentes, porque al no tener el conocimiento correcto, la gente compra la idea del líder carismático que les está ofreciendo. ¿Y qué nos cuentas tú? ¿Qué pasó allá en Corea del Sur? Bueno, en Corea del Sur llegó lo que es los adventistas, empezaron a trabajar ahí. Y de ahí surgió un hombre que empezó a decir que Dios tenía esposa, en el cual él se basa en algunos versículos de la Biblia y sale del movimiento de los adventistas y funda su iglesia, que era la Madre de Dios, según así le llama en Corea del Sur. Y entonces él muere, después de que salió la segunda esposa de este hombre, llamada Yuan, ella empezó a propagar esa fe a través de diciendo que ella era la esposa de Dios. Y junto con la doctrina de los adventistas empezó a hacer una mezcla muy, muy extraña. Entonces de ahí empezó a expandirse de Corea del Sur, vino hasta, por así decirlo, está en Jalisco, está muy fuerte en esa zona, y se ha esparcido esa fe equivocada en el resto del mundo. Qué tremendo. Qué fuerte. Autoproclamada ella como la diosa madre. O sea, qué tremendo. Y caminar en un sentido en la enseñanza bíblica y luego desviarse totalmente. Lo mismo sucede en Waco, pastor, con un nombre, quizás a lo mejor el verdadero nombre no lo familiarizamos, Vernon Howell, pero cuando mencionamos el nombre que él se pone, David Koresh, ya vamos a ver un poquito de este personaje que también viene de una línea adventista y después se proclama también pues como el Mesías. ¿Qué sucede con este hombre que tiene pues es perseguido por el FBI por ciertas acusaciones y se encierra en una donde tenían el templo, que le llamaron el rancho Apocalipsis por el afán de las revelaciones que venían en el Apocalipsis, le nombraron así, y pues al último termina él y todas las personas ahí, pues los lleva a muerte, y solamente por pues proclamarse el Mesías. A mí me hace recordar lo que pasó allá en las Guyanas francesas con Jin Yong, que se los lleva, se los saca de Estados Unidos, se los lleva allá a las Guyanas, compra hectáreas, hace un rancho y al final pues envenena a la gran mayoría y todos hacen un sacrificio y es un grupo armado y un grupo peligroso y eso es contagioso al final de cuentas. Se levantan grupos que engañan. ¿Tienes otro ejemplo? Tengo lo que es un grupo llamado Creciendo en Gracia, pastor. Este grupo fue fundado por un señor, José Luis Miranda, que se autoproclamó Cristo. Bueno, primero empezó en su historia diciendo que él era Pablo encarnado. Y después dijo, no, soy Cristo, y después tomó otra postura que era el anticristo, hizo que sus seguidores se tatuaran, y después murió, pero ahorita está diciendo que salió, que una de sus esposas es Cristo también. Ya es una revoltura enorme. Entonces él es de Puerto Rico, fundó su iglesia en Miami, y pues muchos han caído en ese error. Impresionante. Tenemos otro caso. Bueno, aquí en México, en 1926 se funda la iglesia Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, y pues en sus inicios todo lo que hacía era estar en contra de los rebeldes católicos, señalamientos y todo ello. Pero el caso más sonado es del nieto del fundador, que es Nazón Joaquín, que lo agarran en los Estados Unidos, en el aeropuerto de California, pues por trata de blancas y también abuso y pederastía infantil. Y es un personaje que se hace llamar el apóstol de Jesucristo. Y conocimiento bíblico, pero también por otro lado mucha manipulación de gente. Algo que yo he visto en estos grupos, por un lado, es que llegan a tener tanto poder
ellos se auto dan permiso de pecar. O sea, cometen adulterio, cometen infidelidad, abusan de niños, abusan de drogas, traen armas. Ahí está el ego Muy fuerte. a su máxima expresión. Y literalmente, pastor, haciendo un lado a Dios. ¿Sí? Porque el vacío es quererlo llenar con cosas carnales. Y hay mucho dinero de por medio también. No, sí, desde luego. Hay mucho lujo, pues prácticamente todo lo contrario a lo que venía predicando nuestro Señor Jesús. El uso excesivo de muchas joyas, dinero, dólares, aviones, residencias, mansiones. Y bueno, impunidad también. Y por otro lado, un énfasis enfermizo de condenación. Si no haces lo que ellos dicen, estás mal, te vas al infierno, o si no haces lo que ellos dicen, eres digno de una disciplina, de un castigo y de un maltrato. O sea, ¿cómo es tan terrible el poder en manos de una persona que tiene un don, pero no tiene un carácter cristiano? Qué lamentable es esto, porque la gente en sí no sabe, por un lado, qué es lo que constituye a la iglesia cristiana. Por ejemplo, ¿cuál diferencia hay entre un adventista y un metodista? Entre un bautista y un pentecostés. De repente la gente no sabe, escucha denominaciones, pero no sabe distinguir si los testigos de Jehová son cristianos, o si los mormones son cristianos, o si los adventistas son cristianos, y la gente está muy confundida porque nada más escucha una enseñanza de su denominación y la abraza como si fuera la única. Entonces ellos defienden su doctrina como si fuera inspirada del mismo Dios, y si te metes en contra de su doctrina, tú eres el que estás mal. Hay un peligro también, pastor, ahora que todos estamos un poco más en casa y que hay ciertas condiciones diferentes por así decirlo, en la sociedad, donde nos piden que nos resguardemos. Muchos están transmitiendo sus predicaciones como nosotros, ¿no? Por medio de internet. Y pues ahí en YouTube es fácil encontrar cualquier predicador, cualquier personaje. Y si la persona no sabe muy bien distinguir las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, pues fácilmente pueden escuchar a alguien que esté errado, ¿no? Y tristemente pueden ver a una persona muy carismática, y nada más porque habla bonito y porque habla bien, o porque tiene un buen porte, la gente dice, él es. Pero se les olvida que para un buen siervo de Dios tiene que tener el don, pero el carácter. Así. Y la forma fácil de entender esto entre el don y el carácter es un niño. Un niño a la edad de 8 años, 10 años, un niño, ya tiene el potencial de procrear, pero no tiene la madurez para mantener. Entonces, lo ideal, según la palabra de Dios, es que crezca, llegue a la madurez para usar el don. No es al revés, no es el don por encima de la madurez, sino es la madurez por encima del don. Sí. Para que podamos entender que esto es una responsabilidad. La palabra de Dios es una responsabilidad de transmitirla de la manera correcta. Entonces hay algo básico que nos une a los cristianos, lo que se le conoce como una declaración de fe. Así es. ¿Qué entendemos como una declaración de fe? Pues las enseñanzas, las doctrinas que nos marca la Biblia, que nos regimos todo lo que está ahí en concreto en la palabra. Por ejemplo, una que para mí es la más importante es la inspiración equívoca de la palabra de Dios. La palabra de Dios en sus textos originales, cuando Dios lo dio, eran infalibles. Era la santa palabra de Dios. Así es. Así que si yo creo que este libro es la palabra de Dios, voy a creer todo lo que Dios me enseña. Exactamente. Porque aquí encuentro todas las demás doctrinas.
Así es. Encuentro lo que Dios me dice de Él mismo como Dios, en su carácter del Padre, en el carácter del Hijo, en el carácter del Espíritu Santo. Aquí lo encuentro en la palabra de Dios. Pero encontramos otras doctrinas, ¿como cuáles, Isaías? La de la salvación, la de la santificación y otras más. Bueno, la salvación es por gracia, o sea, por gracia. No es por obras, hay toda una enseñanza de la salvación. ¿Qué otra encontramos? La condición del hombre, que por naturaleza somos pecadores. Y al entender a través de la palabra la salvación, entonces encontramos otra enseñanza, que también hay un juicio eterno o el cielo, y por consiguiente, si obedecemos a lo que la palabra nos enseña, pues vamos al cielo, pero si no, entonces el juicio eterno que nos lleva pues al infierno. Ahora, qué tremendo, porque ¿qué es lo que nos hace ser cristianos a los que nos proclamamos cristianos? Y es precisamente esto, las doctrinas básicas. Nosotros tenemos como iglesia cristiana 2 sacramentos, nada más, que es la Santa Cena, que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, y el bautismo. El bautismo que Él dijo, vayan y bauticen a todos los que crean en su nombre. Entonces, hay una enseñanza. Cada uno de estos temas son doctrinas fundamentales, doctrinas básicas. Si algún grupo mutila esta declaración de fe o estas doctrinas básicas, automáticamente se convierte en un grupo sectario. Claro. Si alguno añade otras doctrinas y las junta con estas doctrinas, es un grupo sectario. Así es. Le pongo un ejemplo. La iglesia tradicional, su máxima autoridad es la Santa Sede. Si ellos dicen que hay un limbo, ellos dicen hay limbo. Si después dicen ya no hay, pues entonces ya no hay. Si ellos dicen hay un purgatorio, entonces hay un purgatorio. Si ellos dicen ya no hay, entonces su máxima autoridad es la Santa Sede. Pero nosotros como cristianos, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Otro punto en controversia es la salvación. Aquí nosotros enseñamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Pero no es María ruega por nosotros. O sea, no necesitamos a María, porque el único mediador es Cristo. Así es. El único que murió en la cruz fue Cristo. El que resucitó fue Cristo. Y que al final la misma palabra nos dice que si cometemos alguna falta o algún error, abogado tenemos a Jesucristo. O sea, no necesitamos otro intercesor, sino solamente al Señor. Y lo mismo, eso abre un panorama claro, porque somos cristianos. Pero dentro del mismo cristianismo, a veces hay doctrinas no esenciales o fundamentales. ¿Cómo cuáles? Como el don de lenguas, pastor. El don de lenguas. Hay la iglesia cristiana que sí cree en el don de lenguas, pero también hay la iglesia cristiana que no cree en el don de lenguas. Es una doctrina no fundamental. O sea, sí creen en el Espíritu Santo. Los dos grupos creen en el Espíritu Santo, pero uno cree que los dones ya no son para este tiempo, y unos dicen sí es para este tiempo. Así es. Entonces, pero son doctrinas no fundamentales. ¿Otra cuál sería? Podría ser la postura de la iglesia en cuanto al rapto, el arrebatamiento. Unos creen, otros no lo creen. Y eso es muy claro, porque hay unos que casi están anhelando que el próximo acontecimiento es el rapto. Pero otros dicen, no hay rapto, la iglesia va a pasar y cuando venga Cristo estamos con Él. Pero es una doctrina no fundamental. El problema de hoy en día es que los cristianos nos estamos peleando con doctrinas no fundamentales como si fueran fundamentales. O se defienden de una manera como si fuera lo más importante, ¿no? Exacto. Y le dan tanta importancia que causa una división, pues, dentro profunda del mismo cuerpo de Cristo. Así es. El otro día vi un video donde un pastor dijo, no,
esto del rapto tiene fecha, Él decía, yo no creo en el rapto porque hay evidencias que no. Inmediatamente surge el otro diciendo, otro falso profeta que se levanta. Pero yo no sé quién es más ignorante. El pastor que dice que no cree, pero no da un fundamento claro por qué no cree. ¿Por qué sí? O el otro que se atreve a poner una doctrina no fundamental como si fuera fundamental. Y al final de cuentas es una falta de conocimiento, una falta de entendimiento de lo que dice la palabra. Y eso causa que los que están fuera o los que no han escuchado una cierta dureza en su corazón al vernos tomar una postura y hasta llegar a un extremo de querer defender de una manera aún a veces no cristiana o no grata un punto de vista sobre ciertos puntos de la doctrina no fundamental. Y por eso Pablo también nos exhorta, ¿no? O sea, que tengamos mucho cuidado por el hermano débil y todo eso, de no entrar en ese tipo de controversias. Al final debemos entender que, pues, Cristo es la cabeza de todo, Él es el Señor de la iglesia. También esto tiene no tiene mucho tiempo. Todo esto de sectas, al final de cuentas, necesitamos recordar algo. La Reforma tiene 500 años. Y dentro de esos 500 años, pues tenemos la conquista de América, la cristianización y no la evangelización, la llegada del evangelio. A nosotros nos llega por Estados Unidos, pero también por franceses en la batalla de Puebla. Y entonces, pues no le escuchas muy bien a un francés el evangelio cuando viene con un fusil. Entonces es difícil. Pero cuando entendemos que a partir del 1800, 1900, viene un auge, porque la gente ya empieza a tener Biblia en la mano, y empieza a leer el Apocalipsis, y empiezan a ver todas estas doctrinas del rapto, todas esas doctrinas del futurismo. Muchos grupos entraron en eso. Muchos grupos que hoy en día son denominaciones fuertes, aunque sean sectarias, pero son fuertes. Por ejemplo, los mormones. Los mormones fue al principio de los 1900. ¿Sí? Los testigos de Jehová son al principio del 1900. Los adventistas cada rato anunciaban la venida del Señor y el Señor no llegaba. Hasta que dijeron, pues ya llegó, pero en lo espiritual. Y se zafaron de tantos errores que estaban cometiendo. Pero una cosa es el error de afuera y otra cosa es el error de adentro, donde nosotros mismos nos peleamos porque yo creo de una forma diferente al que cree, el bautista cree en forma diferente que el pentecostés. O también, por ejemplo, los que dicen que necesitas bautizarte nada más con el solo Jesús. Los unitarios contra los trinitarios. Ahora ya salió el otro, los unicitarios, como Dios es el único. Es algo fuerte que se está moviendo ahorita. Y todo eso nos conlleva a que como cristianos necesitamos llegar a un punto claro. El apóstol Pablo en Romanos 14 establece una forma de sobrevivir como cristianos. Y dice aquí, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil nada más come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le recibió. Si tú crees, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y la realidad es que en la iglesia en Roma no fue ni fundada por Pablo, ni fundada por Pedro. No. En el día del Pentecostés había judíos de Roma que al recibir el Espíritu Santo y al regresar a su territorio levantan esta iglesia. Pero en esta iglesia de Roma no solamente hay judíos, hay gentiles. Y llega el apóstol Pablo y dice, aquí hay un pequeño problema.
Hay judíos y gentiles, o judíos y cristianos, coexistiendo juntos, pero hay diferencias. Porque uno juzga a otro y el otro menosprecia al otro. Así es. Los judíos dicen que el día del Señor es el sábado, pero los cristianos dicen que el día del Señor es el domingo. Así que uno juzga de día en día y otro juzga iguales todos los días, porque para el cristiano todos los días son días del Señor. Así es. No hay un día donde uno tiene permiso para hacer ciertas cosas. O sea, todos los días son días del Señor. Y termina diciendo aquí el apóstol, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Así que ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Y termina estableciendo esto: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso se puede aplicar. Si tú crees en el don de lenguas, pero él no cree en el don de lenguas, pues no se juzgue, no se menosprecie. Somos cristianos, creemos en Dios. Y si tú crees en el rapto y tú no crees en el rapto, no lo juzguen, no se menosprecien. O sea, somos cristianos, lavados con la sangre de Cristo. Y eso es lo que debemos de entender, que al final de cuentas yo necesito preocuparme por mí, porque yo voy a dar cuentas a Dios. Y termina diciendo aquí el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Y Cristo va a venir, si la gente cree en el rapto o no cree en el rapto, Cristo como quiera va a venir. Así es. Y Cristo va a venir por los que han sido lavados con su sangre, independientemente si creen en un don de lenguas o no creen en un don de lenguas. Así es. Entonces somos cristianos, y eso es lo que nos hace ser cristianos. El que tenemos la palabra de Dios, y es su palabra la que nos ilumina y nos hace caminar de acuerdo al plan de Dios. Y entender algo, pastor, que lo básico está aquí, y dentro de lo básico hay ordenanzas que el Señor nos ha dado, como predicar el evangelio. Pero desviamos nuestra atención por estar dialogando si hablas lenguas, no hablo lenguas, yo sí, tú no, y mientras estamos discutiendo si sí o si no, la gente se está perdiendo. Y nos estamos perdiendo, o sea, nos estamos desviando de lo que nos enseña el Señor, de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Me das cuenta? Sí. Pues algo importante en las doctrinas que no son tan esenciales, que podemos llegar a un punto de acuerdo donde podemos caminar juntos, pero en las doctrinas principales sí debemos de hacer una diferencia con aquellos que son sectarios, ¿no? Claro. No, desde luego. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Sí, para poder identificar a los que quieren perseguir o quieren estar en ese error. Porque yo he escuchado simplemente gente diciendo: es que vino a visitarme los hermanos testigos de Jehová. No son cristianos los testigos de Jehová. Los mormones no son hermanos mormones, no son cristianos. Aún la iglesia tradicional no son cristianos. ¿Por qué? Porque dicen creer en Cristo, pero no es el Cristo que dice la Biblia. El Cristo que ellos proclaman es un Cristo soyuzgado a la autoridad de María. Por eso ellos oran: María ruega por nosotros, como si Cristo no pudiera rogar directamente por nosotros. Cuando toda la Biblia es Cristo. Es Cristo. Es cristocéntrica, todo conlleva esto. Entonces, qué importante es que al acercarnos a Dios encontremos que es la palabra de Dios la que nos lleva al camino de la vida eterna. Jesús dijo: escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es Cristo nuestra máxima autoridad y es el máximo ejemplo. Ser imitadores de Él, caminar como Él
en las huellas que Él nos dejó. Yo le animo a que lea la palabra de Dios, ore pidiéndole al Espíritu del Señor y que Él nos ilumine para poder discernir a través de los frutos cómo vienen las personas. Hoy que escuchamos muchos mensajes a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, que podamos entender que no todos los que dicen ser son. Hay muchos que están confundidos, hay muchos que no enseñan como dice la palabra de Dios, y nos toca a nosotros ver esa parte de la palabra de Dios para escudriñar y ver lo que ellos están enseñando a la luz de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga ricamente.